Una ojeada a tu realidad. Ñagüi Media. Amigos, amigas, muy buenos días. Acá estamos con un invitado especial. Nos acompaña Pauqui Castro, quien es comunicador de la CONAGE. Bueno, vamos a hablar acerca de la ruralidad, ¿no? Uno de los sectores que ha sido bastante invisibilizados incluso en esta cuarentena. Bueno, una de las primeras inquietudes que surge es ¿cómo está el sector rural en estos momentos? Si bien es cierto, es uno de los sectores productivos del país, se dice que se están trabajando en muchos de estos sectores. ¿Cuál es la realidad, mi estimada Pauqui? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí, bueno, muchas gracias por la apertura de este espacio. Yo creo que en la medida para tomar en cuenta el sector rural, desde antes de que se dé esta emergencia sanitaria, no había puesto atención desde el gobierno, desde las instancias respectivas del Estado, en las consideraciones y los planteamientos que se había venido haciendo, no solo como movimiento indígena, sino también como movimiento campesino, los pequeños agricultores, el sector pesquero y todas las otras plataformas que han estado demandando acciones. Ahora lo que queda queda visibilizado que no ha existido políticas públicas enfocadas sobre todo en el sector de la agricultura. En ese sentido, ahora nosotros nos ponemos nuevamente con más firmeza a decir que debería no sustentarse en el modelo económico extractivista, sino ponerle el ojo también a la agricultura, la ganadería, la pesca eh, eh, artesanal, todos esos otros elementos que sustentan en realidad cuando sucede este tipo de emergencias, más aún en el ámbito de la salud. Y vamos a seguir insistiendo en ese planteamiento. Ahora lo que queda evidenciado es que no existen políticas públicas en todos los ámbitos, educativo, productivo, las que se pueda enumerar, enfocados en poner la atención necesaria en la ruralidad y todos quienes nos encontramos en este espacio denominado la periferia. ¿Se ha tomado alguna medida después de esta emergencia sanitaria a partir del movimiento indígena? Ustedes como CONAGE y también muchos especialistas decían, si es que el virus llega hacia el sector agrícola, el sector ganadero, se puede tener una crisis en este sentido. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, nosotros justo por la falta de esta atención, nosotros habíamos tomado las precauciones justo cuando eh, ya el Estado decretó el estado de excepción y declaró la emergencia sanitaria. Nosotros a nivel administrativo cerramos inclusive nuestras mismas oficinas, pero se mandó una disposición a toda nuestra estructura, a los titulares de derechos colectivos, como son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a mantener el control respectivo, a activar las guardias comunitarias, las comisiones de seguridad, en tener el control estricto para los ingresos y salidas, y eso hasta ahora se mantiene. Y eso creo que fue una cuestión que nos permitió no ver con rapidez el contagio, ¿no es cierto?, en estos territorios. ¿Por qué adoptamos esa decisión? Porque si una comunidad en la Amazonía, a 40 minutos aéreo, se llegaba a tener un contagiado, prácticamente toda la comunidad estaba en peligro. Y eso afecta a toda la comunidad y afecta el tema de la producción que se genera en ese espacio. Igual acá en la sierra podría suceder la misma situación, el caso Cotopaxi, Angamarca y más atrás una comunidad que no tiene ni acceso a teléfono ni ninguna otra forma de comunicación, más la llegada directo a través del transporte terrestre. Y no tenemos, digamos, una adecuada infraestructura en términos de salud. Los subcentros están totalmente en la ruralidad
deteriorados, no cuentan con las garantías necesarias, y esa fue las decisiones que nosotros habíamos adoptado como CONAIE. Y creo que ahora podemos ver los resultados que al momento no tenemos en estos territorios. La semana pasada, recientemente, llegó casos a la comunidad, por ejemplo, en el territorio de la nacionalidad Achuar, y otros en Napo, pero no están siendo el propiajo tal y cual como está sucediendo en las ciudades, caso Guayaquil, en el sector de los barrios populares y otras ciudades grandes que tienen contagio bastante fuerte. Ahora hay una realidad que se vive acá en el país, ¿no? Por ejemplo, la gente que estaba en Guayaquil o estuvo en su momento, está regresando a sus comunidades. Esto se convertiría en algo prácticamente como un plan suicida, porque tú bien lo decías hace rato, afectan a la comunidad, afectan a todo el entorno. En este caso, ¿se maneja protocolos específicos para la gente que está retornando al campo? Conozco muchos casos, en especial en el Chimborazo. Sí, justo nosotros hemos tenido reporte de la misma provincia de Chimborazo, compañeros, compañeras de Guayaquil, más bien toda la provincia de Guayas que han estado retornando, igual acá en Cotopaxi, y quienes han estado queriendo pasar de alto los protocolos, el tema de seguridad activados a nivel de las comunidades, escondidas, ingresando a esos territorios. Y se había detectado al inicio varios casos de esta naturaleza, y se están aplicando con de forma más estricta las resoluciones, los acuerdos a la que cada comunidad están llegando. En Chimborazo tuvimos muchos compañeros que sufrieron el contagio en territorios de quienes hayan salido, justo por esta cuestión. Y nosotros desde la CONAIE, por eso ante el vacío, la ausencia del gobierno en estos espacios, habíamos elaborado un protocolo de prevención para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, mismo que contó con la revisión técnica de la OMS y la OPS Ecuador, que la semana anterior nosotros hicimos público. Eso se está aplicando con más fuerza en cada territorio, en cada zona, en las 3 regiones, y esperamos que no tengamos ahora más casos de esta naturaleza, y sino más bien acojamos a las medidas que se está tomando en muchos territorios. Por ejemplo, una de las cuestiones es que deben pasar prácticamente en cuarentena quienes hayan llegado de lejos, de otros sectores, para ingresar a la comunidad. Quienes pasen ese periodo y tener las pruebas necesarias pueden ingresar a las comunidades. Esos son ya casos reales acá en mismo Cotopaxi y en otras provincias, sobre todo de la sierra, quienes nos han reportado. Pauqui, buenos días y gracias por aceptarnos esta entrevista. ¿Podrías explicarnos más a detalle estas medidas que han tomado ustedes, estos planes que hicieron junto a la OMS, como lo estabas explicando en la pregunta anterior? ¿En qué se basa? Y también preguntarte si tienen ustedes cifras también distintas o manejan sus propias cifras en el caso de los contagiados en las comunidades. Sí, bueno, nosotros lamentablemente el factor económico es lo que nos ha puesto como limitantes. Hemos estado participando a nivel internacional con la plataforma del FILAC, donde se planteó, aún no tenemos, la creación de una aplicación para la ubicación estrictamente de los pueblos y nacionalidades indígenas. Acá no hemos tenido reportes, sí, tenemos, por ejemplo, en la costa, más de 50 compañeros ya de comunidades, igual acá en la Amazonía y en la sierra menos casos, pero ya tenemos confirmado, pero al momento no tenemos una plataforma o un espacio donde podamos colocar todas estas informaciones que se nos dan, o una aplicación que nos pueda
prácticamente definir las comunidades, el sector indígena, el número de contagiados, porque justo nosotros al inicio con esta idea de ceder nuestras posiciones y poner el criterio de precautelar la salud, el cuidado de toda la población, habíamos estado replicando los informes que sacaban desde gestión de riesgo. Pero ya hace 4 semanas prácticamente, cuando no se estaban evidenciando ya en los datos las cifras tal y cual como salen en muchas ciudades, nosotros decidimos no replicar en los idiomas que estábamos haciendo, en el mismo castellano, en la línea gráfica que tenemos implementado desde la CONAIE, en el quichua, en el shuar, íbamos a replicar en más idiomas, pero prácticamente con estas ilegitimidades decidimos no seguir replicando. Ahora, caso del protocolo que ha sido revisado técnicamente por la OMS o EPS de Ecuador, la cartilla que está difundido tiene alrededor de 21 o 22 páginas. Son las indicaciones para prevenir el coronavirus en comunidades indígenas del Ecuador. Ahí vamos un poco explicando qué es el coronavirus o COVID-19, en un lenguaje más apegado a los pueblos y nacionalidades. Ahí también señalamos cómo prevenir la enfermedad en la comunidad y colocamos todos los mecanismos, por ejemplo, restringir la entrada y salida de personas del territorio. Por eso se tiene activado las guardias comunitarias, las comisiones de seguridad. Los compañeros que lleguen de fuera deben aislarse en su casa por 14 días, lo que está estipulado en la cuarentena. Pueden ir a la chacra, pero no pueden ir al pueblo a tener acercamiento con las personas. Esto consta en la indicación que ha sido revisado técnicamente por los compañeros de la OMS, OEPS Ecuador, y ahí vamos poniendo indicaciones como lo que no tampoco tienen que hacerse. Las personas que presentan fiebre, síntomas de gripe, tos o dolor de garganta no deben entrar al territorio. Prácticamente estas son las disposiciones que habíamos estado realizando. Luego vamos poniendo en detalle también cómo evitar contagiarse o contagiar a otros dentro de las comunidades. Las indicaciones respectivas para que no suceda estas cuestiones. Si en caso que se llegaren a presentar síntomas, ¿qué hacer si usted u otra persona tiene síntomas del COVID? Ahí damos las indicaciones, cuáles son los síntomas y lo que no debería también hacerlo, lo que sí tienen, el contagio con las otras personas, la persona que cuida al que está enfermo o con síntomas. Todas las indicaciones nosotros hemos puesto en estas cartillas. Las indicaciones para quienes atienden al enfermo, indicaciones para quienes están con un compañero que haya fallecido, haya muerto en el territorio. Y por último, habíamos puesto también lo que no se debe realizar, caso de los velorios, que en los pueblos y nacionalidades es bastante fuerte este tema de la muerte y se corre con una ritualidad totalmente, pero ahora tiene que acogerse a las disposiciones que también se han dado desde las organizaciones internacionales y a nivel local desde el COE. Ahora hay un tema bastante complejo, ¿no? Y también que el gobierno lo ha manejado de manera, ¿cómo sería? Muy prematura y también a la vez es una medida desesperada. El tema de los muertos acá en el sector urbano. Se tiene un número telefónico a través de WhatsApp, esto acá, pero hay otra realidad en el campo. ¿Cómo se está manejando a las personas que han fallecido por coronavirus? ¿Existen protocolos para manejar a los muertos?
o tienen una relación directa con las autoridades que están encargados de los decesos? Tienen un protocolo, como ya estaba señalando, cuando, por ejemplo, ¿qué hacer si alguien muere en la comunidad? Ahí tienen que prácticamente las personas que manipulen al cadáver deben obligatoriamente utilizar mascarillas y guantes y debe proteger su ropa con plásticos. Hemos puesto estas indicaciones porque no se tiene este nexo, ¿no es cierto?, con la dinámica organizativa, la dinámica comunitaria, con la dinámica impuesta desde la lógica del Estado-gobierno, porque no tenemos presencia del gobierno en muchos de estos territorios. Yo qué sé, solo por nombrar un caso, Amazonía, 40 o 50 minutos en vuelo. En ese rato, cuando alguien muere, no vas a poder estar llamando a paramédicos o que ingrese los compañeros que hagan el levantamiento del cadáver, sino que tiene que ya prácticamente realizarse el procedimiento de acuerdo a la comunidad, a la dinámica de la comunidad. Y por eso nosotros hemos puesto estas indicaciones en la cartilla que ha sido aprobada con la revisión técnica de la OMS y OPS de Ecuador, como ya lo dije anteriormente. Pauqui, ¿cuáles han sido los otros sectores más afectados dentro de las comunidades? Me refiero sobre todo al sector ganadero, al sector de la agricultura. ¿Tienen ya datos de en qué medida han sido afectados estos sectores? Bueno, si datos así ya sistematizados como organización no lo tenemos, pero sí tenemos reporte de cada uno de estos sectores. Por eso, antes decía, por ejemplo, en la costa, las comunidades que se dedican a la pesca artesanal, ellos nos han reportado, los compañeros que han perdido vida. Tenemos más de 50 personas ya con ese informe. Un compañero que fue dirigente por ejemplo, Santa Elena, Pedro Morales, también falleció con este problema de la falta de atención en este sector, en la ruralidad, en las comunidades, allá en la costa, las comunas. Y el sector agrario, todos quienes están en el campo y se dedican a estas actividades, nos han informado los problemas que tenemos, pero no tenemos todavía sistematizado. Por eso le decía, la falta de recursos económicos no nos permite levantar nuestro propio sondeo, monitoreo de las personas que van perdiendo vida. Pero sí, ya hay confirmados, compañeros también agricultores de acá, de la sierra, los compañeros de la Amazonía. La semana pasada falleció una compañera quichua de Napo, y tenemos todas esas dinámicas, pero aún no hemos logrado levantar, por eso no se hace público la sistematización, las estadísticas, los datos que tenemos en nuestras manos. Ahora, en otro de los... El gobierno, te decía, el gobierno nacional ha pedido la reestructuración de los pagos con el FMI, que se reestructure precisamente el pago con los acreedores de los bonos. ¿Cuál es la postura del movimiento de la CONAIE, Pauqui? Sí, nosotros, antes de que el FMI, el Banco Mundial, dijesen que los países de tercer mundo no están como en la obligación de pagar las deudas, nosotros ya habíamos pedido al gobierno nacional que todo ese monto que tiene para el pago, los 234 millones, si no estoy equivocado, para pagar la deuda externa, debe direccionar para la implementación en los implementos de bioseguridad y todos los otros espacios para los trabajadores de aseo, todas esas plataformas. Habíamos dicho que ese monto se destine a estos espacios, pero el gobierno mantiene la necesidad y la ceguera, ¿no es cierto?, de poner como prioridad a estos espacios. Y como CONAIE ya ha sido pública esa posición, y nosotros nos mantenemos en decir no pago a la deuda externa y más bien poner atención a la medicina, a la alimentación,
y la seguridad para todos quienes están en la primera línea en esta lucha contra la pandemia. En otro de los temas, ¿ustedes han propuesto algún documento hacia el COE para proteger la ruralidad como tal? ¿O ya enviado, han tenido cierta respuesta alguna? Ya hemos enviado, a ver, en tiempos estoy un poco descontrolado, pero hace 3 o 4 semanas, con la alianza de las organizaciones de derechos humanos, hemos hecho público este pedido para, lo que antes decía, formar parte de los COE, tanto nacional y en su estructura, como tenemos la CONAI también, en los respectivos niveles, pero no tenemos respuesta alguna hasta el momento. No nos han dicho de las propuestas que hemos presentado si tienen un sí o no. Por ejemplo, los compañeros que están en el tema de la zona fronteriza, ahí la situación es triplemente complicado y todas estas cuestiones las habíamos colocado en la carta pública que se había hecho con todos estos sectores de las organizaciones de derechos humanos. Ahora entrando en otro de los temas, la ministra de Educación ha manifestado que las clases prácticamente culminarían a través de plataformas digitales. ¿Cuánto afecta esto al sector rural, ya que en muchos de los casos no hay acceso ni siquiera a la línea telefónica, mucho menos al Internet? Así es, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión del Consejo de Gobierno, Consejo Político de la CONAIE, donde estuvieron otros compañeros dirigentes de las 3 regiones del país y habíamos dicho que planteamos que se dé por terminado los estudios hasta que se generen las condiciones necesarias, porque no en todos los espacios tenemos acceso a Internet, y eso realmente es una preocupación. Hay muchos compañeros que tienen que caminar 8 o 9 horas para llegar a la zona poblada, donde mínimamente se tiene algo de conectividad, y no se está tomando en cuenta estas realidades. Por eso nosotros nos mantenemos en el pedido de que ya se dé por terminado este año lectivo y se pueda ir generando las condiciones para, ¿no es cierto?, más adelante quizás, si aún se mantiene este tema de la emergencia sanitaria, proveer conectividad en los espacios. Si no tenemos conectividad y peor tenemos, por ejemplo, ni accesorios como celulares ni computadoras en muchos espacios, ya quizás en algunos territorios hay la posibilidad mínimamente de tener un celular, pero en otros no se tiene. El tema económico, el tema de la falta de ojo que tenemos desde el gobierno a la ruralidad. En Esmeraldas, los compañeros de la nacionalidad, épera, los chachi, ellos viven en zonas bastante alejadas y ahí no se tiene acceso a la conectividad. Yo cuando hace 2 años tuve la oportunidad de ir, tuvimos que ir en canoa a Río, una media hora, y allá prácticamente son zonas de límite fronterizo con los otros hermanos países. Y esas realidades, sin poner a enumerarme tanto en la sierra y en la Amazonía, no posibilitan, no garantizan para que se dé continuidad a la educación virtual. Y por eso nosotros ayer tuvimos una reunión del Consejo de Gobierno, ojalá se den las condiciones para plantear la reunión directamente con el Ministerio de Salud, así como también con el representante del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, para tomar las decisiones respectivas. Y nosotros hemos dicho que se dé por terminado el año lectivo, sobre todo en estas zonas que no tenemos garantías, y muchos compañeros están arriesgándose sus vidas, y muchos en la dinámica del sistema educativo que tenemos actualmente, inclusive saldrán perdiendo los años escolares, porque no estás accediendo, no estás recibiendo las clases, no estás participando, no harás tus tareas, no tendrás cómo defenderte tampoco en
en los exámenes, en las tareas, y eso perjudica prácticamente a muchos compañeros y compañeras que no contamos con acceso a la conectividad. La última de mi parte, Apauki, ¿cuál es el análisis que ustedes dan a esta medida de pasar del aislamiento al distanciamiento social anunciada ya por el gobierno desde este 4 de mayo? ¿Les parece bien o están en contra de que el gobierno diga que tienen que ser los COEs cantonales y luego los COEs provinciales los que decidan finalmente en qué medida se dará este paso del distanciamiento social? Bueno, nosotros hemos recibido las observaciones dictaminadas por la Organización Mundial de Salud, que toda Latinoamérica estará sufriendo, ¿no es cierto?, el nivel alto de contagios en este mes de mayo. Y con esa revisión técnica que se ha hecho desde esas instancias, no podemos arriesgar a que se eleve el número de contagios y número de fallecidos en toda la población. Y nosotros, tomando en cuenta que tenemos estas falencias, estos vacíos en la ruralidad, donde estamos las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, hemos totalmente dispuesto a que se mantenga la cuarentena durante todo el mes de mayo en todos estos territorios donde están los titulares de derechos. Entonces, con eso nosotros vamos a seguir haciendo las evaluaciones, los análisis, también con las recomendaciones que tenemos desde las organizaciones internacionales en el ámbito de salud, y estaremos tomando las respectivas medidas. Ahora, el salto que el gobierno central deslinda de las responsabilidades es prácticamente por el mal manejo que se está llevando. No le cuesta reconocer, le cuesta aceptar que no se está dando un tratamiento adecuado, y ahora lo que hace es soltar la pelota a los GADs, tanto provinciales, cantonales, para que ellos tomen las decisiones. Y muchos están prácticamente con esta lectura y se han adaptado, por ejemplo, a la dinámica del semáforo rojo. Y aunque nosotros no estamos de acuerdo con este tema de la semaforización, pero ya muchos cantones, muchas provincias han adoptado esa decisión, y nosotros estamos de acuerdo que la cuarentena debe continuar, y en nuestros territorios todo el mes de mayo. Bueno, ahora ya para finalizar la entrevista, ha sido bastante interesante y bastante amena. ¿Cuál sería tu mensaje final para la gente que nos está viendo, la gente que va a ver la otra realidad del país, el tema de la ruralidad? Bueno, principalmente a mantenernos cuidado, tener las respectivas precauciones, aplicar las prevenciones que nos llegan, aunque sea de oído en oído. Sé que en los espacios de la urbanidad tenemos la información a nuestro alcance. Démosle el uso respectivo al mismo uso del internet, a los otros espacios, pero ahora lo que toca poner como ojo central es cuidar la vida, el bienestar. Luego podremos estar pensando en tener recursos económicos, seguir con los procesos desde cada una de las instituciones, organizaciones que están enfocados en defender los derechos, pero lo más central en este momento es cuidar la salud. Y llamamos a la unidad, a la reciprocidad, campo-ciudad, como la que ya se está demostrando y ya se está dando. Esta pandemia nos ha permitido también ver la otra cara de la moneda, que muchas veces con la dinámica del sistema capitalista ha dejado de lado. Y mucho cuidado para todos y todas, y agradecer por este espacio y saludar a todos quienes nos han estado viendo esta pequeña entrevista.